He titulado a la predicación de esta tarde, Corred de tal manera que lo obtengáis. Título basado justamente en el versículo 24 del capítulo 9 de Primera a los Corintios. Dice segunda de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Durante más de 2 semanas hemos sido testigos de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, celebrados entre el 23 de julio y este 8 de agosto de 2021. Juegos que fueron aplazados un año a causa de la pandemia generada por el COVID-19 SARS-CoV-2. Hemos visto en estas poco más de 2 semanas a miles de atletas representando a 204 países de prácticamente todos los rincones del mundo. Solo para darnos una idea, en la ONU están 196 países como miembros de la Organización de las Naciones Unidas y en los Juegos Olímpicos participaron 204 países, cuyos atletas han participado en 306 eventos de 42 disciplinas deportivas. Como sabemos, los modernos Juegos Olímpicos iniciaron en Atenas el 5 de abril de 1896. Y los modernos Juegos Olímpicos, son herederos de las Olimpiadas. En griego, Olympiakoi Agonés, celebradas en la antigüedad en Grecia, al menos desde el año 776 a.C. y hasta el 393 después de Cristo. Imagínense, más de 11 siglos consecutivos se celebraron las Olimpiadas en la antigua Grecia para celebrar justamente a los dioses del monte Olimpo, especialmente al dios principal de los griegos llamado Zeus. Esa fue la razón por la cual justamente el emperador Teodosio, ya convertido al cristianismo, prohibió a través del edicto de Tesalónica del 28 de febrero del 380 toda celebración pagana, incluidas las Olimpiadas griegas. Así que en el Nuevo Testamento encontramos al menos 4 referencias a las Olimpiadas griegas, una de las cuales ya la hemos leído en 1 Corintios 9, 24 al 27, pero también hay otras 3 menciones a los Juegos Olímpicos. Vamos a Filipenses 3, versículos 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14, dicen así la Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. La otra referencia es segunda de Timoteo 2:5, que leí al inicio de la predicación, que dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y finalmente Hebreos 12, 1 y 2, donde no parece tan evidente la mención a los Juegos Olímpicos. Hebreos 12, 1 y 2 dicen así, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. Griego, hupómene, que también puede traducirse como perseverancia, la carrera
que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y también hay otras tantas menciones, también hay 4 menciones al anhelado premio olímpico. ¿Cuál era el premio olímpico? ¿Cuál era el premio que recibían los atletas que luchaban legítimamente? Vamos a 2 de Timoteo 4:8, donde se habla del premio que recibían esos atletas. 2 de Timoteo 4:8 dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Una corona. Santiago 1:12 es la otra mención a la corona. Santiago 1:12 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora vamos a 1 de Pedro 5:4. Dice 1 de Pedro 5:4: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y aquí habla de la corona incorruptible porque justamente los atletas griegos que participaban en las Olimpiadas recibían una corona de laurel o de guirnaldas. Y finalmente Apocalipsis 2:10, donde también se habla de esa corona. Apocalipsis 2:10 dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Así que tenemos en el Nuevo Testamento 4 menciones a los Juegos Olímpicos e igual número de menciones al premio que obtenían los atletas, la corona de laurel. Y notemos que de esas 4 menciones que hay a los Juegos Olímpicos, 3 son referencias que hace el apóstol San Pablo, quien por cierto consideraba que el ejercicio corporal para poco era provechoso. Qué interesante es que el apóstol Pablo, de las 4 menciones de los Juegos Olímpicos que aparecen en el Nuevo Testamento, 3 menciones son de Pablo. Pero Pablo, por otra parte, menciona que el ejercicio para poco aprovecha. Vamos a 1 de Timoteo 4:8. Dice así, 1 de Timoteo 4:8 en la versión Reina Valera. Dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Aparentemente el apóstol Pablo dice que el ejercicio no trae mucho beneficio, pero consulté otras 3 posibles traducciones. La Nueva Versión Internacional dice: pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Esta traducción no dice el ejercicio para poco aprovecha, sino que dice que el ejercicio físico trae algún tipo de provecho. La Nueva Traducción Viviente dice así: el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Por su parte, la palabra de Dios para todos dice:
El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones tanto para la vida presente como para la del mundo venidero. Y entonces notemos que el apóstol Pablo no está despreciando el ejercicio físico. Está diciendo que el ejercicio físico sin duda nos proporciona algún tipo de beneficios, entre los cuales está una buena salud. Pero dice que ocuparse también en la piedad, en hacer la voluntad de Dios, trae un beneficio no solo para esta vida, sino para la vida venidera. Ahora bien, en todos estos casos en los que se mencionan los Juegos Olímpicos en el Nuevo Testamento, la vida cristiana es comparada con una carrera de alto rendimiento. Y por eso quiero que nos enfoquemos en el texto de 1 Corintios 9, 24 al 27, donde Pablo utiliza un lenguaje tomado del ámbito deportivo, donde menciona a los atletas que compiten para obtener un premio, un galardón perecedero, un premio momentáneo que se marchita muy pronto. Dice 1 Corintios 9, 24. Dice así el apóstol Pablo: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Las Olimpiadas se celebraban cada 4 años, como en la actualidad, pero siempre se celebraban en la misma sede, en Olimpia, a los pies del monte Olimpo. Pero en Corinto, a la iglesia a la cual el apóstol Pablo le escribe esta carta, además, cada 3 años se desarrollaban los Juegos Ístmicos. Así que el apóstol Pablo toma un ejemplo de la vida deportiva griega para motivar a los creyentes y a las creyentes de Corinto a mantenerse fieles a su fe en Jesucristo y a esforzarse como lo hacía un atleta griego. Y esta palabra del Señor también hoy nos atañe a nosotros. 1 Corintios 9:24, en la traducción Dios habla hoy, dice así: ustedes saben que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Pues bien, corran ustedes de tal modo que reciban el premio. La principal prueba de atletismo en los Juegos Olímpicos es el maratón. Esa carrera que son 42 kilómetros con 200 metros. Y esa es la prueba atlética más importante de los Juegos Olímpicos, de tal modo que el maratón se premia justamente en la clausura de todos los Juegos Olímpicos. Y en esta ocasión, quien ganó el maratón fue el keniano Eliud Kipchoge. Y Eliud Kipchoge es bicampeón de los Juegos Olímpicos, porque ganó hace 5 años en Río de Janeiro el maratón, y nuevamente hoy, ayer, se impuso en los 42 kilómetros, recorriéndolos en 2 horas, 8 segundos, 8 minutos y 38 segundos. Detrás de él venía Abdi Nageye, que llegó en segundo lugar, y él es de los Países Bajos y obtuvo un tiempo de 2 horas, 9 minutos, 58 segundos. 1 minuto con 20 segundos después de Eliud Kipchoge. Y en tercer lugar llegó Bashir Abdi, el belga, quien hizo 2 horas 10 minutos.
Eliud Kipchoge es el tercer atleta en ganar en 2 ocasiones consecutivas el maratón. El primero que ganó el maratón en 2 ocasiones consecutivas fue el etíope Abede Bikita, quien ganó el maratón en Roma en 1960 corriendo descalzo. Y después volvió a ganarlo también en Tokio en 1964. Después de él lo ganó el alemán Sierpinski, quien se coronó en Montreal 1976 y en Moscú 1980. Y ustedes saben la historia del maratón. El maratón es esa carrera que se instituyó en las Olimpiadas griegas, celebrando a un soldado griego llamado Filipides. Había una guerra entre los persas y los griegos, y esa batalla justamente se desarrolló en Maratón, en las costas de Grecia. Y Filipides corrió 40 kilómetros que separaban a la ciudad de Maratón de la ciudad de Atenas para anunciar la victoria de los griegos sobre los persas en esa batalla de Maratón del año 490 antes de Cristo. Y el apóstol Pablo trae a cuenta los Juegos Olímpicos diciéndonos que en una carrera todos corren, pero solamente uno recibe el premio. Y Pablo dice, corran de tal modo que ustedes obtengan el premio. Luego en el versículo 25, vamos a 1 Corintios 9:25, dice el apóstol Pablo, todo aquel que lucha, obviamente como atleta, de todo se abstiene. Ellos, los atletas griegos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, una corona de laurel, pero nosotros una incorruptible. ¿Cómo se preparaba, según el apóstol Pablo, un atleta para ganar la corona de laurel? Hoy los atletas reciben una medalla olímpica. En aquel entonces recibían una corona de laurel. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se preparaban en la antigüedad? Sin duda, con disciplina y entrenamiento constantes. Como dice Pablo en 1 Corintios 9:25, los que se preparan para competir en un deporte evitan todo lo que pueda hacerles daño. Así traduce la versión Dios habla hoy. Y frente a este versículo 25, nosotros, hermanos y hermanas, tendríamos que preguntarnos, ¿qué nos causa perjuicio en el desarrollo de nuestra vida cristiana? ¿Qué evita que nosotros leamos con constancia la palabra del Señor? ¿Qué evita que nosotros oremos todos los días? ¿Qué evita que nosotros procuremos congregarnos cotidianamente? Cuando nos reuníamos en el templo todos los domingos antes de la pandemia, pues no había pretexto, había muchos pretextos para ir al templo o para ir a la iglesia. Que si la iglesia me queda lejos, que si el horario del culto no está de acuerdo a mis horarios. Y ahora, en la iglesia pospandémica, que nos reunimos en la virtualidad, ¿cuáles son los pretextos? ¿Qué pretexto tenemos? Y si ustedes se dan cuenta, hermanos y hermanas, aquellos hermanos que no eran constantes a los cultos ordinarios de la iglesia, hoy siguen sin conectarse. O se conectan tarde. ¿Qué impide que sirvamos al Señor
también con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Hay muchos pretextos para todo. Y Pablo dice, un atleta, para ganar la competencia, de todo se abstiene. Se prepara de modo adecuado para ganar una corona. En nuestros días, para ganar una medalla de oro, plata o bronce, según haya sido el caso. ¿Qué es lo que hoy perjudica el desarrollo de nuestra vida cristiana? Pablo les recuerda a los creyentes de Corinto que todo atleta griego, antes de competir, tenía que someterse a un riguroso entrenamiento de al menos 10 meses para poder alcanzar la gloria olímpica. Y a esto hace referencia no solo el apóstol Pablo, sino también el autor de Hebreos, quien compara la vida cristiana con una carrera de alto rendimiento, pero también con una carrera de obstáculos, al señalar que la vida cristiana exige paciencia, como he dicho, griego hupómene, o perseverancia. Vamos a Hebreos 12:1. Hebreos 12:1, el autor de esta carta, que algunos atribuyen a Pablo, yo tengo mis dudas, pero Hebreos 12:1 dicen así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, una traducción dice, así que teniendo a una nube de testigos en las graderías, haciendo referencia a un estadio griego, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. Nadie, hermanos y hermanas, ha dicho que la vida es fácil. Y tampoco las escrituras del Nuevo Testamento nos enseñan que la vida cristiana sea sencilla. La vida cristiana tiene sus obstáculos. La vida cristiana tiene sus tentaciones. La vida cristiana tiene sus dificultades. Y sin embargo, el apóstol que escribió la carta a los hebreos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y quiénes son esos testigos? Los hombres y las mujeres de fe de las que habla Hebreos 11. Ahí están los patriarcas, y ahí está Josué, y está Moisés, y está David, y está Salomón, y está Daniel, y todos los hombres y mujeres y grandes personajes del Antiguo Testamento con sus virtudes, pero también con sus pecados. Ahí están. Y el autor de Hebreos dice que ellos están en un estadio y nos están mirando desde las graderías a nosotros, a los actuales creyentes, y nos están viendo desde ese estadio repleto, nos están observando cómo estamos nosotros corriendo la carrera que tenemos por delante, dice el autor de los Hebreos. ¿Cómo estamos corriendo nuestra carrera en la vida cristiana? ¿Nos hemos dado por vencidos? ¿Hemos tropezado? Hay una atleta de los Países Bajos que es africana, pero se nacionalizó holandesa. Y en una de las carreras yo la vi que se tropezó y se cayó y se levantó, siguió corriendo y ganó la medalla de oro. Y dice el autor de Hebreos que tenemos que despojarnos de qué cosa. Pablo dice, el atleta para ser coronado, dice, tiene que prepararse y tiene que despojarse de lo que le causa daño. El autor de Hebreos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia.
de esos pecados, como dice otra traducción, que se nos enredan con tanta facilidad en los pies y nos hacen caer. Y dice el autor de Hebreos, y corramos con perseverancia, con paciencia, con esfuerzo, la carrera que tenemos por delante. Y lo que va a asegurar la victoria en esta carrera es nada más y nada menos que poner los ojos en Jesús. Usted, hermano y hermana, no está llamada a poner los ojos en el pastor. Usted, hermano y hermana, no está llamada a poner los ojos en esa nube de testigos que nos está observando cómo estamos corriendo en un estadio repleto. No estamos llamados a poner los ojos en un hermano o en una hermana de la iglesia. Porque somos muy buenos para justificarnos y decir, yo no voy a la iglesia porque ese hermano me vio feo. Yo no voy a la iglesia porque esa hermana no me saluda. La palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Los atletas ponen su mirada en la meta y se enfocan en eso. Y se esfuerzan, y luchan, y llevan una dieta, y se entrenan, y se abstienen de muchas cosas para obtener una medalla olímpica. Los atletas griegos lo hacían para obtener una corona corruptible, que se echaba a perder muy pronto. Juan Calvino, cuando comenta este texto, estos dos versículos de Hebreos 12, 1 y 2, dice así el reformador francés. Como el autor se refiere a una carrera, nos pide que vayamos ligeramente equipados, pues no hay cosa peor para impedirnos acelerar el paso como el ir sobrecargados. Ahora bien, hay diferentes cargas que retrasan y estorban nuestra marcha espiritual, tales como el apego a esta vida presente, los placeres del mundo, los apetitos carnales, los cuidados del mundo, también las riquezas y los honores y otras cosas semejantes. Quien quiera, pues, que desee participar en la carrera cristiana, debe primero desembarazarse de todos estos impedimentos, porque ya de por sí somos más lentos de lo que debiéramos ser, de suerte que no debemos añadir otros motivos de dilación. Ahora bien, dice Calvino, la metáfora de una carrera con frecuencia se emplea en las Escrituras, mas aquí no significa cualquier clase de carrera, sino una competencia que exige los más grandes esfuerzos. La significación de lo que se ha dicho es que estamos comprometidos en un torneo, en una carrera, y precisamente la más famosa de todas, ya que muchos espectadores nos rodean y el Hijo de Dios es el árbitro quien nos invita y exhorta a ganar el premio. Por tanto, sería muy vergonzoso para nosotros el desmayar o detenernos o quedar inactivos en la mitad del camino. Hasta aquí el comentario de Calvino. Estamos en la carrera más importante. Una carrera arbitrada por Jesucristo. Y dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia, con esfuerzo, con gratitud, con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hace un momento hice referencia a Bebe Bikita, el etíope que ganó el maratón en Roma en 1960 y que corrió descalzo esos 42 kilómetros. A él le pareció que llevar unos tenis, unas zapatillas deportivas, le iban a restar agilidad. Y por eso corrió descalzo. ¿Qué tenemos que eliminar para correr con éxito esta carrera? ¿De qué tenemos que despojarnos para ser unos atletas cristianos victoriosos?
Nuevamente San Pablo hace notar que esos atletas hacían todos esos esfuerzos para obtener un reconocimiento pasajero y momentáneo. Vamos a regresar a 1 Corintios 9:25, la segunda parte de este versículo. 1 Corintios 9:25 dice, y esto lo hacen, leo en la versión Dios habla hoy, por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. Una guirnalda. En cambio, nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Hoy los deportistas obtienen una medalla de metal, oro, plata o bronce, y ya no una corona de laurel o guirnalda que pronto se deshacía. Por eso vamos nuevamente a 1 de Pedro 5:4. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Corintios 5:4 sobre esa corona? Dice 1 de Pedro 5:4, dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, una corona que no se marchita, una corona que no se echa a perder, una corona que se mantiene incorruptible, imperecedera. Los cristianos, las cristianas, tenemos, hermanos y hermanas, un premio más excelso, más excelente, porque se trata de un premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo Jesús. El apóstol Pablo se pone como modelo, esforzándose cada día para no quedar eliminado de la carrera cristiana. Vamos a 1 Corintios 9:26. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre su propia experiencia como creyente? Dice, así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y seguramente cuando el apóstol Pablo habla de un heraldo aquí, seguramente estaba recordando a Filípides, ese soldado griego que corrió de Maratón a Atenas 40 kilómetros para anunciar el triunfo de la armada griega sobre la armada persa. Y claro que los Juegos Olímpicos tenían y tienen reglas. Y dice Pablo, uno tiene que competir de acuerdo a las reglas. Como dice 1 Corintios 2:5, y también el atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y por eso aquí en el versículo 27, Pablo habla justamente de la eliminatoria. Por ejemplo, Rusia en estos Juegos Olímpicos que recién se clausuraron no participó como nación, porque sus atletas encontraron que consumían sustancias que les daban ventaja sobre el resto de los competidores. Y no compitieron como nación. Todas las veces que los rusos ganaron una medalla de oro, entonaron una melodía de Tchaikovsky. Porque no escucharon su himno nacional. Porque fueron descalificados por no someterse a las reglas. Y compitieron no como nación, no como la Federación Rusa, sino como el Comité de los Juegos Olímpicos Rusos. Y su bandera tampoco se puso sobre el asta cuando sus atletas ganaron. Por eso el apóstol Pablo dice acá, en el versículo 27,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Eliminado de qué? De la competencia, de esta carrera a la que el Señor nos invita a competir. Dice la versión Dios habla hoy: yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Creo que en la carrera de los 20 kilómetros vi cómo la competidora de Brasil iba en segundo lugar para ganarse la plata. Iba detrás de la que ganó el oro y de repente salió un árbitro y la mandó a la banca 2 minutos a sentarse. Y la rebasaron y ya no ganó la plata. Llegó en el 5º lugar. Tenemos que jugar de acuerdo a las reglas que el Señor nos impone. ¿Qué calificación sacaríamos en nuestro compromiso con el Señor Jesús? En nuestra diligencia en la iglesia, en nuestro servicio a la iglesia, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de lectura de la palabra, en nuestro ofrendarnos nuestro tiempo y nuestros recursos al Señor. ¿Qué calificación obtendríamos? O ya de plano habríamos sido eliminados de la carrera. Somos testigos de los grandes esfuerzos que un atleta debe hacer para obtener la medalla de oro y subir al podio olímpico, hasta someter a su cuerpo a condiciones de fatiga extrema. Pablo lo sabía muy bien, por eso escribe en 1 Corintios 9:27, la Biblia del peregrino dice así: sino que entreno mi cuerpo y lo someto, no sea que después de predicar a los otros, quede yo descalificado. Imagínense, el más grande de los apóstoles del Señor Jesús, diciendo: debo de cuidar cómo corro mi carrera, no sea que me vayan a descalificar. Y si eso dijo Pablo, ¿qué podría pasar con nosotros? Para finalizar, con todo, hermano y hermana, si en el pasado hemos fallado en nuestra fidelidad al Señor, el presente siempre nos ofrece la oportunidad de la revancha. La única condición, como hemos leído en Hebreos 12:2, para llegar a la meta, es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Además de fijar la mirada en el futuro glorioso que Dios el Padre nos asegura por Jesucristo su Hijo amado, hay que olvidar el pasado y extendernos a lo que está delante para llegar a la meta cristiana. Olvídese a partir de aquí, hermano y hermana, si usted no ha sido constante, si usted no ha sido fiel, si usted no ha orado lo suficiente, si usted no ha leído todavía la Biblia completa. Olvídese de todo eso. A partir de ahora, enfoque su mirada en Jesús y en la meta, en el premio al cual Él nos llama. Y termino por eso con lo que Pablo escribió en Filipenses 2, 12 al 14. Y leo en la Nueva Versión Internacional. Filipenses 2, 12 al 14 dicen así: no es que ya lo haya conseguido. Perdón, Filipenses 3, hermanos, no 2.
Filipenses 3, 12 al 14. Dice así el apóstol Pablo: no es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Lo que asegura el éxito en la vida cristiana, fíjese, no es el esfuerzo personal, sino el llamamiento que el Padre nos ha hecho a través de Jesucristo, su Hijo. Estamos en una competencia donde el Padre se ha asegurado que nosotros lleguemos a la meta por medio de su Hijo Jesús. Damos gracias a Dios por esta palabra bendita y oramos haciendo una oración de confirmación en la vida